Ya chicos, vamos a continuar entonces con esta tercera y última parte del complejo articular de hombro, en donde vamos a hablar básicamente sobre la función muscular, ¿ya? Es súper importante, chiquillos, que con la clase anterior, no sé si se dieron cuenta, pero eran puras imágenes, ¿ya? El texto lo fui poniendo yo de cierta manera, por lo cual no es muy lógico que se las suba, ya que son puras imágenes que están en el libro. Por lo tanto, eso lo quise hacer de manera un poquito de adrede, para que deban ir y leer el libro. ¿Ya? Es súper importante, todas esas imágenes están sacadas solamente desde el Newman. Por ende, para poder entender todo lo que hablé en la clase pasada, ustedes deben ir, ¿cierto? Y revisar la bibliografía básica del curso, donde se encuentra este libro Newman, ¿ya? Entonces, vamos, para continuar, ¿cierto? Y terminar, vamos a darle con la función muscular del complejo articular de hombro. Acá vamos a hablar un poquito de las funciones de los distintos músculos, vamos a hablar de las varias funciones que tiene cada uno de estos músculos y los vamos a ir agrupando por movimientos. Ya, por ejemplo, músculos que elevan el hombro, que lo descienden, que lo retraen, que lo protraen, que hacen rotación superior escapular y así sucesivamente. ¿Ya? Para poder entender primero o a priori la función muscular del hombro, nosotros debemos hacer primero esta definición, o esta diferenciación. Nosotros en el complejo articular de hombro vamos a tener dos tipos de músculos. Vamos a tener músculos que son estabilizadores proximales y músculos que van a ser movilizadores distales. ¿Cuál va a ser la diferencia entre estos? Básicamente la diferencia es su origen e inserción, ¿ya? Primero, voy a tener los estabilizadores proximales, que van a ser todos aquellos músculos que se originen, ya sea en el cráneo, costillas y columna vertebral, y se inserten en la clavícula o la escápula. Repito, estabilizadores proximales, aquellos que se originan, ya sea en el cráneo, costillas y columna vertebral, y se inserten o en la clavícula o en la escápula. Un ejemplo de estabilizador proximal, según esta definición que plantea Newman, va a ser, por ejemplo, el músculo elevador de la escápula, que se origina en los procesos transversos de la columna vertebral y se inserta en el ángulo superior de la escápula. ¿Ya? Eh, para seguir avanzando, ¿cierto? Voy a tener otro grupo muscular o otros músculos que los voy a denominar movilizadores distales. Estos movilizadores distales van a ser aquellos músculos que se originan en la escápula o en la clavícula y se insertan en el brazo o el antebrazo. Entonces, yo podría hacer una especie de esquema con esto. Voy a tener músculos que se pueden originar en el cráneo, columna y costillas, y van a insertarse ya sea en la clavícula o la escápula. Estos músculos, ¿cierto?, que se originan ya sea en el cráneo, en la columna o en las costillas, los vamos a denominar estabilizadores, estabilizadores proximales. Y voy a tener, por otro lado, otros músculos que se van a originar en la clavícula o la escápula y se van a insertar en el brazo o en el antebrazo. Estos músculos se van a denominar movilizadores distales. Se lo vamos a poner aquí para que quede clarito. Movilizadores distales. Entonces, esta es la diferenciación que hace Newman. Ya hay que tenerlo súper claro. No tenemos músculos estabilizadores proximales y movilizadores distales. Una vez que ya tengo claro esto, puedo partir analizando los movimientos o los músculos que realizan ciertos movimientos. Primero vamos a analizar los músculos que elevan la articulación escapulotorácica. Estos músculos que elevan la articulación escapulotorácica van a ser los mismos que van a elevar la esternoclavicular y que van a mover también la acromioclavicular, ¿ya? Entonces, los músculos que llevan la escápula hacia superior, vamos a tener entre ellos el trapecio superior,
vamos a tener el elevador de la escápula y los músculos romboides, ¿ya? Estos músculos no solamente van a hacer un movimiento. En general, a ver, nosotros nos encontramos o somos seres que estamos en 3 dimensiones. Por lo tanto, un vector muscular no solamente va a ir hacia arriba, sino que puede ir hacia arriba, hacia adelante y hacia medial, por ejemplo. Por lo tanto, si va hacia arriba, me va a elevar la escápula. Si va hacia medial, me la va a acercar a la columna vertebral. Y si va hacia adelante, la va a pegar a la parrilla costal. Entonces eso es lo que vamos a tratar de ir analizando. Fíjense que acá puedo ver estos músculos. Tengo los romboides, tengo el elevador de la escápula y tengo el trapecio superior. Acá tengo la columna vertebral. Aquí estarían los procesos espinosos. Por ende, fíjense que el vector que tienen estos músculos va en sentido superior y va en sentido medial. Yo espero que hayan aprendido descomposición vectoral en la asignatura anterior que tuvieron, probablemente se llama física, física general o no sé cómo se llamará, ¿ya? Pero ahí deberían haberles enseñado a hacer descomposición vectorial. Entonces, si yo tengo acá un plano cartesiano y tengo un vector que va hacia allá, yo veo que tengo un componente en el eje X y tengo un componente en el eje Y. Entonces, fíjense que estos vectores van a tener un componente hacia superior, que va a ser el que genera la elevación, y va a tener un componente medial que va a generar el movimiento de retracción, ¿ya? Entonces, todos estos músculos elevadores también van a tener una función de llevar la escápula hacia medial. Tienen una función dual, ¿ya? Pero ahora estamos analizando básicamente lo que elevan. Entonces, estos músculos al contraerse llevan la escápula en bloque hacia superior, ¿ya? Además de moverla hacia superior, si yo miro la escápula en un plano sagital, puedo ver, ¿cierto?, que voy a tener acá anterior, posterior, inferior y superior. Acá voy a tener estos músculos, fíjense que además de estar hacia superior, se van a encontrar hacia anterior. El eje de rotación de la escápula se encuentra acá, donde se intersectan estos ejes. Por lo tanto, si yo tirase de un hilito para acá, ¿qué va a suceder si ahí tengo el eje? ¿Qué le va a pasar a la escápula? La escápula va a generar un movimiento de rotación hacia anterior. Si nosotros recordamos la primera clase de hombro, ese movimiento hacia anterior se va a llamar tilt anterior. Entonces, estos músculos que serían el elevador de la escápula y el trapecio superior, también, además de elevar y además de medializar la escápula, van a generar un tilt anterior sobre ella. Por lo tanto, cada vez que yo activo el elevador de la escápula y el trapecio superior, la escápula va a hacer un tilt hacia anterior. Ahora, eso realmente no sucede, porque cuando yo hablo de la función muscular, debo hablar de un concepto importante que se llama sinergia muscular. Una sinergia muscular, el lenguaje súper básico y coloquial, es cuando músculos que realizan distintas funciones van a actuar a la par para generar una función en común, ¿ya? Esa función en común normalmente en el cuerpo humano es la de estabilizar. Por ejemplo, quiero que hagan un experimento ahora. Cuando ustedes toman su muñeca, ustedes la pueden mover para cualquier parte, ¿cierto? Pero cuando ustedes hacen un puño y tratan de mover la muñeca, no van a poder si es que lo están haciendo en puño. Ya ustedes empuñen muy fuerte su mano y traten de moverla. No van a poder mover. ¿Por qué? Porque voy a tener a los músculos flexores y extensores, que son músculos que cumplen funciones opuestas, van a estar activos a la par para poder hacer el puño. De hecho, tóquense en el codo, 1 centímetro más abajo del codo por lateral y por medial. Por lateral voy a tener los músculos extensores y por medial los flexores. Cuando hago un puño, ustedes van a sentir que ambas partes del codo se aprietan, se contraen. ¿Por qué? Porque estoy activando a la par un extensor con un flexor. Por lo tanto, en el hombro yo voy a encontrar muchas sinergias para estabilizar. Cuando yo quiero mover en elevación la escápula, este vector que me lleva hacia adelante lo debo eliminar. ¿Y cómo elimino ese vector? Generando o activando un músculo que genere tilt posterior, porque si tengo un músculo que genera tilt anterior y otro que genera tilt posterior, esto se va a eliminar.
van a ser vectores que van en sentidos opuestos que cuando se activan de la misma manera van a inhibirse. Por ejemplo, supongamos que yo tengo acá una masa de 5 kilos. Si yo muevo con una fuerza F1 en este sentido, ¿cierto? Esta masa se va a mover hacia la izquierda. Si yo aplico una fuerza en este sentido, una F2, la masa se va a mover hacia la derecha, ¿cierto? Pero si yo muevo con una fuerza F1 de 100 hacia la izquierda y una fuerza de 100 hacia la derecha, ¿voy a mover este objeto o no? No, pues entra en equilibrio. Eso significa que este vector con este se eliminaron, se anularon, ¿ya? Entonces, una vez que quede claro eso, ¿cierto? Yo digo que estos músculos, ¿cierto? Que sería la activación del trapecio superior con el elevador de la escápula, pueden generarme un tilt anterior. Pero eso no debe suceder, ¿ya? Porque yo quiero mover hacia arriba, no hacia adelante. Por lo tanto, voy a tener otros músculos que van a ser, por ejemplo, del romboides. El músculo romboides es un músculo que puede generarme un tilt posterior. Por lo tanto, cada vez que se activa este elevador de la escápula y trapecio superior, el romboides también se va a activar para generar una sinergia y mantener estable la escápula. Cuando ocurre que el romboides no se activa, ¿qué va a suceder? Va a ocurrir un tilt anterior, o sea, la escápula se va a mover hacia adelante. Fíjense que acá yo tengo el acromion. Acá tendría la cabeza del húmero. ¿Qué es lo que hay acá entre medio del acromion y de la cabeza del húmero? Bien, el espacio subacromial. Espacio subacromial. Cuando ocurre un tilt anterior, al ocurrir el tilt anterior, el acromion desciende, pero la cabeza del húmero se queda en la misma posición. Por lo tanto, cuando hago un tilt anterior sin control, ¿qué va a suceder acá? Va a existir un pellizcamiento y una disminución del espacio subacromial. Entonces, si en la persona o en el paciente la sinergia no ocurre, en este se va a generar una disfunción que va a ser el pellizcamiento. Por lo tanto, yo como kinesiólogo, ¿qué debería hacer? Este romboides, que lo tengo débil, que no está, o sea, está dejando que se mueva en tilt anterior la escápula, ¿yo qué voy a hacer? Lo voy a activar, lo voy a ejercitar, para que cuando yo quiera generar una elevación de la escápula, se mueva en bloque y no se produzca un tilt anterior. Porque al hacer la elevación, estos músculos de acá van a tender a rotar hacia anterior y el romboide va a mover hacia posterior, un tilt posterior. Por lo tanto, esos vectores se van a eliminar y la escápula subiría normalmente, ¿ya? Entonces, en un proceso normal, en el movimiento normal, se activa o se genera una sinergia entre los elevadores de la escápula y el romboides para que la escápula se mantenga alineada y solo suba. Cuando tengo una disfunción en el hombro, cuando tengo una disfunción, ustedes lo van a aprender más adelante, normalmente voy a tener músculos que van a aumentar su actividad y otros que la van a disminuir. Aquellos músculos que aumentan su actividad los voy a denominar normalmente músculos tensos y los que pierden actividad los voy a llamar músculos inhibidos. Por lo tanto, esos son patrones que ocurren, siempre ocurren igual. Por ejemplo, un patrón normal sería un aumento de tensión del elevador de la escápula y del trapecio superior y una inhibición del romboide. Si el romboide se inhibe, ¿qué me va a pasar? Un tilt anterior. Por lo tanto, yo como kine debo evitar ese tilt anterior patológico y debo generar una activación del músculo romboide y de otros más. Pero eso ya lo van a ver más adelante. ¿Ya? Voy a tener músculos que son depresores de la escapulotorácica, o sea, que me llevan para abajo la escápula. Habíamos visto que teníamos los que la llevan hacia arriba, que eran el elevador de la escápula, el trapecio superior y los romboides. Los que la llevan hacia abajo van a ser principalmente el trapecio inferior y el músculo dorsal ancho. Fíjense que estos músculos tienen un vector hacia acá. O sea, acá tengo la columna vertebral y va un vector hacia medial e inferior. Por lo tanto, si yo descompongo ese vector, el que va hacia abajo, perdón por eso, generaría la depresión y el que va hacia medial me generaría una medialización
o retracción. ¿Ya? Esa es la función, ¿cierto?, que cumplen estos músculos. Ahora yo estoy analizando solamente los que deprimen, o la función depresora, trapecio inferior y latísimo del dorso, que es lo mismo que el dorsal ancho. ¿Ya? Entonces, estos músculos, ahí está lo mismo, acá tengo la escápula, acá tendría la columna vertebral, porque este es el borde medial de la escápula. Estos músculos se dirigen hacia medial y hacia inferior. Por lo tanto, por descomposición vectorial, yo digo que me la descienden y también son capaces de movérmela hacia medial. Ahora, cuando, eh, cuando yo, por ejemplo, elevo el hombro, cuando lo llevo hacia arriba por la acción de los músculos que vimos anteriormente, y luego desciendo el hombro, por ejemplo, cuando lo elevo para decir, no sé, cuando lo elevo, ¿cierto? Genero un movimiento de elevación. Pero cuando bajo o llevo el hombro hacia abajo, no es que estos músculos se activen, sino que el descenso del hombro se da por una activación excéntrica de los músculos elevadores. Deben recordar para esto los tipos de contracción. La contracción excéntrica era cuando un músculo se acortaba y una contracción excéntrica era cuando un músculo se alargaba. Entonces, si yo activo los elevadores de manera concéntrica, el músculo se va a acortar y me va a llevar el hombro hacia arriba. Pero si lo activo de manera excéntrica, el músculo se va a acortar, se va a alargar, perdón, y me va a mover el hombro hacia abajo. Como cuando yo estoy de pie, el hombro, ¿cierto? Al bajar el hombro va a caer por acción de la gravedad. Por ende, yo no debo activar estos músculos para generar un descenso normal de hombro. Estos músculos se van a activar cuando yo requiero tareas de potencia o de fuerza, ¿ya? Un ejemplo sería, ¿cierto? Acá. Esto es un símil de una persona que está en silla de ruedas. Cuando yo tengo una persona en silla de ruedas, ¿cierto? Para que esta persona se pueda trasladar a su cama, debe hacer un movimiento que se llama transferencia. Transferencia de la silla de ruedas a la cama, o de la silla de ruedas al baño, o de la silla de ruedas al sillón o al auto, lo que sea. Cuando realizo eso en un paciente, por ejemplo, que está parapléjico, que no puede mover sus extremidades inferiores, la extremidad superior es la que genera la mayor cantidad de movimiento para que este paciente pueda moverse, hace la mayor cantidad de fuerza. Entonces, para pasar de la silla de ruedas a esta otra silla, el paciente debe elevar su tronco y trasladarlo hasta la otra silla. Entonces, fíjense que acá yo utilizo el brazo como punto fijo, apoyándome en el bracero de la silla, ¿cierto? Y al generar una contracción de estos músculos que en estricto rigor descienden el hombro, pero en este caso lo que van a hacer es elevar el tronco. Y acá voy a detenerme un poquito. Miren, yo tengo un músculo que está acá, que me puede generar, acá está la escápula y acá está la columna vertebral, la zona lumbar. Yo tengo un músculo que es una cuerda que une estos dos puntos. Eso es un músculo. Un músculo puede tomar como mecanismo de acción distintos puntos fijos y puntos móviles. Por ejemplo, si yo tomo como punto fijo acá la columna vertebral, el músculo se va a contraer en ese sentido, en el sentido del punto fijo. Por lo tanto, si yo hago una contracción teniendo como punto fijo la inserción más distal, que sería la columna, la escápula va a descender, va a moverse hacia abajo. Pero si en este caso yo utilizo como punto fijo la escápula, acá está la cuerda, y utilizo como punto fijo acá, porque fíjese que acá está el brazo afirmado acá como fijo, yo podría mover la cuerda en ese sentido. Por lo tanto, voy a poder elevar la pelvis, ¿ya? Entonces, eso es lo que si ustedes, a ver, por ejemplo, están en una silla y ahora estoy en una silla, si yo pongo mis manos sobre los apoyabrazos y levanto mi tronco, esa acción va a estar dada por el músculo dorsal ancho y por el trapecio inferior. Por lo tanto, esta es otra función que van a tener esos músculos aparte de descender la escápula, ¿ya? Puede sonar un poquito complejo, pero no se compliquen. Tómenlo solamente como depresores, ¿ya? Pero esta depresión de la escápula es cuando requiero hacer fuerza, porque en la normalidad el descenso de la escápula, una vez que ya estoy arriba, por ejemplo, cuando hago una abducción, la escápula está más arriba.
Si yo quiero volver, no es necesario activar estos músculos, sino que voy a activar a los elevadores de manera excéntrica. Voy a tener también músculos depresores por anterior. Por posterior era trapecio inferior y dorsal ancho. Y por anterior voy a tener estos dos músculos que son importantísimos. Voy a tener el pectoral menor y voy a tener el subclavio. ¿Ya? Estos dos músculos van a ser capaces de descender la escápula, ¿cierto? De manera completa. ¿Ya? Fíjense que su vector es hacia inferior y hacia medial, tanto el subclavio como el pectoral menor. ¿Ya? Entonces acá veo el vector, por ejemplo, del pectoral menor. Y además, este músculo, fíjense que al tener una función hacia medial, es capaz también de llevar la escápula hacia medial. Ahora, si yo lo veo acá en el plano sagital, fíjense que acá tengo el proceso coracoides, esto sería el acromion, la fosa glenoides. El pectoral menor se dirige desde el coracoides hasta la tercera, cuarta y quinta costilla en sentido inferior, medial y anterior. Inferior, medial y anterior. Por lo tanto, dijimos que el componente inferior lo que hacía era descender la escápula, el componente medial medializaba la escápula y el componente anterior fíjense si aquí está el eje de movimiento. Si ahí está el eje de movimiento. ¿Qué haría si yo tracciono un cordelito acá? ¿Qué función creen ustedes que haría? Haría también un tilt anterior. ¿Ya? Tilt anterior. Entonces, cuando tengo un aumento de tensión del pectoral menor, ¿cierto? Se puede producir un tilt anterior escapular. Eso si es que los romboides acá estuvieran inhibidos, lo que le había explicado anteriormente, esos patrones de disfunción. Músculos protractores de la escápula torácica. Protracción significa que lo alejo de la línea media, ¿ya? El único músculo protractor de la escápula va a ser el músculo serrato anterior. El músculo serrato anterior, acá puedo ver, ¿cierto?, una imagen anterior de la escápula. Serrato anterior se origina en todo el borde medial de la escápula y se va hacia medial hacia lateral para insertarse acá en las costillas, ¿ya? Al hacer esa función, fíjense que tiene un vector netamente horizontal, por lo tanto, si yo activo o tiro de esta cuerdita, la escápula ¿hacia dónde se movería? Hacia lateral. Por lo tanto, es un protractor. Protracción, movimiento lateral de la escápula. Pero además, este vector es hacia anterior. Entonces acá puedo ver la escápula en un plano sagital. Fíjense que voy a tener una flecha hacia anterior. Esa flecha hacia anterior lo que va a hacer es pegar la escápula a mi parrilla costal. Se supone que acá tengo a las costillas que van dando el giro, ¿cierto? Por la zona posterolateral. Esto no es por el lado, es por atrás, ¿ya? Entonces fíjense que este músculo es importantísimo, más que para generar protracción, y por favor que esto nunca se les olvide, es el músculo principal que mantiene la escápula adosada, creo que se escribe con H, si no me disculpan, adosada a la parrilla costal. A la parrilla costal. Yo para mover la escápula, chiquillos, la escápula siempre debe estar pegada a las costillas. No puedo mover la escápula si no está pegada a las costillas. Por lo tanto, este músculo serrato anterior cumple una función importantísima pegando la escápula a la parrilla costal. Más que generar protracción, lo que hace principalmente la función clínica que tiene es pegar la escápula. Si yo, por ejemplo, evalúo a un paciente y veo que la escápula no está pegada a la parrilla costal, yo al tiro pienso, ese paciente tiene una disfunción del serrato anterior. Este músculo, cuando hay una disfunción de hombro, es el que más entra en disfunción. Si yo veo un paciente con problema de hombro, normalmente va a tener un problema del serrato anterior. Si tengo un problema del serrato anterior, ¿voy a estar coaptando la escápula a la parrilla costal? No. Y si no está coaptada, voy a tener una inestabilidad, ¿ya? Entonces, importante la función de coaptación y adosamiento de la escápula a la parrilla costal, ¿ya? Importantísimo en la estabilidad escapular tal como aparece ahí. Por otro lado, puedo ver que
para realizar el movimiento de protracción, recuerden que ese movimiento de protracción se da principalmente acá, en la articulación externo-clavicular. Entonces fíjense que este IMA, que es el Internal Moment Arm, que es lo mismo que brazo de palanca interno, fíjense que este músculo tiene un brazo de palanca súper largo. Si yo tengo un brazo de palanca largo, este músculo genera una gran cantidad de torque. Por lo tanto, este músculo como movilizador es súper importante y también es muy importante estabilizando. Por lo tanto, yo digo que el serrato anterior es uno de los músculos más importantes del hombro. Es uno de los músculos más importantes del hombro. Eso significa que en la clínica, cuando ustedes vean pacientes, siempre deben analizar a cabalidad el músculo serrato anterior. Si me vieran los gestos que hago con las manos se reirían, pero es muy importante. Parezco político hablando. ¿Ya? Voy a tener por otro lado los que hacen la función opuesta, que es retraer, porque habíamos hablado del protractor, o sea, que separa la escápula de la línea media, es el serrato anterior. Ahora los que la llevan hacia medial van a ser principalmente el trapecio superior, el romboides y el trapecio inferior. Esos músculos me llevan directamente la escápula hacia la línea media, ¿ya? Acá tengo los vectores, ¿cierto? Vector del trapecio medio, vector del serrato inferior y vector del romboides. Esto sería entonces trapecio medio, esto sería el romboides y esto sería el trapecio inferior, ¿ya? Estos músculos me llevan directamente la escápula hacia medial. Eso es la suma vectorial, olvídense de ella. Estos músculos además, ¿cierto?, llevan, ¿cierto?, la escápula hacia medial, pero en su disposición también se orientan hacia adelante. Por lo tanto, si se orientan hacia adelante, fíjense que ¿qué función hacen? Hacen una función muy similar a la que hace el serrato anterior, pegando la escápula a la columna vertebral, perdón, a las costillas. Esto sería la costilla, ¿ya? Pegan, ¿cierto?, la escápula a la parrilla costal. Ahora, la debilidad de estos músculos, junto con el serrato anterior, impiden que el borde medial de la escápula se adosa a la parrilla costal. O sea, de repente hay casos en donde usted observa la espalda de una persona y el borde medial de la escápula aparece sobresaliente, ¿ya? Cuando ocurre eso, eso se da porque el músculo serrato anterior junto con estos de acá están inhibidos, no están funcionando. Y eso hace que la escápula se despegue, ¿ya? Si la escápula se despegue, me va a generar una serie de alteraciones en la articulación glenohumeral y probablemente el paciente no va a poder realizar el movimiento de abducción. Cuando el borde medial de la escápula está despegado, se va a llamar disquinesia tipo 2. Si hay una disquinesia tipo 2, es porque hay una disquinesia tipo 1 y también hay una disquinesia tipo 3. Por lo tanto, eso va a quedar como un trabajo de investigación para ustedes. No es evaluado ni me lo deben entregar, pero deben indagar sobre la disquinesia tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La abducción de hombro. Importantísima la abducción de hombro. Dijimos que era uno de los movimientos más importantes en el hombro. Los músculos abductores de hombro van a ser básicamente estos tres. Voy a tener el trapecio medio, voy a tener el deltoides anterior y voy a tener el músculo supraespinoso. A esto debo sumarle también todo el manguito rotador del cual ya hablamos de su función durante la abducción. Estos músculos, estos dos, van a generar, ¿cierto?, el movimiento osteocinemático, principalmente, bueno, acá tengo el deltoides, que ya habíamos visto que el deltoides genera el movimiento osteocinemático, y estos de acá van a generar la artrocinemática, ¿ya? Entonces, cuando yo les pregunte cuáles son los músculos abductores de hombro, trapecio medio, trapecio anterior y el manguito rotador. Esos son los músculos abductores. Y como ustedes ya saben, los músculos del manguito rotador, ¿qué es lo que hacen en la abducción? Generan la artrocinemática, ¿ya? O sea, el supraespinoso me genera la rodadura superior, el subescapular, infraespinoso y redondo menor me generan el deslizamiento inferior. Esto es exactamente lo mismo que les acabo de explicar. Los músculos flexores de hombro. Músculos flexores de hombro, ¿cierto? O sea que me lo llevan hacia adelante, así imagínense una especie de Heil Hitler cuando hago ese movimiento.
los músculos encargados de realizarlo van a ser principalmente el deltoides anterior, la cabeza larga del bíceps y el músculo coracobraquial. Estos tres músculos me generan la flexión. No olvidar, deltoides anterior, aquí ya no el deltoides medio, deltoides anterior, cabeza larga del bíceps y músculo coracobraquial. Ahora, el músculo deltoides anterior, fíjense que se inserta en la parte anterior del acromion. Por lo tanto, cuando este músculo se activa para mover el húmero, tendería a mover hacia anterior, ¿cierto?, el acromion, y eso generaría un tilt anterior. Pero recuerden que en la normalidad, para evitar el tilt anterior, se van a activar los músculos que pegan la escápula a la parrilla costal, que serían los músculos serrato anterior y romboides principalmente, ¿ya? Entonces eso en la normalidad no sucede. Si yo, por ejemplo, le pido a un paciente, le digo, lo estoy hablando, y le digo, por favor, haga una flexión, si ustedes miran por atrás y cuando el paciente haga la flexión, el ángulo inferior de la escápula se mueve, resalta, eso significa que los músculos serrato anterior y romboides están débiles. Y eso me indicaría una disquinesia tipo 1. Ojo, le había dicho que indagaran sobre la disquinesia tipo 1. ¿Ya? Voy a tener músculos rotadores superiores de la escapulotorácica que son importantísimos para la abducción. En la abducción yo voy a tener dos grandes movimientos. Abducción total va a estar dada por la abducción de la glenohumeral más la rotación superior escápulo-torácica, ¿ya? Entonces los músculos que mueven hacia superior la escápula, una rotación superior, van a ser principalmente los tres trapecios y el serrato anterior. Tengo que el trapecio superior, el trapecio medio, el trapecio inferior, junto con el serrato anterior, me generan un movimiento rotatorio de la escápula, ¿ya? Entonces, la rotación superior de la escápula está dada por el trapecio en general, que son tres fascículos, superior, medio, inferior, junto con el serrato anterior. ¿Ya? Ahí está. Fíjense que en esta imagen, voy a borrar un poquito lo que escribí para que se vea mejor. En esta imagen puedo observar que acá tengo un músculo que me va a llevar, espérenme, déjenme rayar acá. Voy a tener acá un músculo que me lleva la escápula hacia lateral y un músculo que me lleva la escápula hacia medial. ¿Cuál sería el que lleva la escápula hacia lateral? El serrato anterior. Y tengo un músculo que me lleva la escápula hacia medial, que sería el trapecio medio. Fíjense que estos dos músculos se activan y generan una estabilidad en el plano frontal, o sea, generan la rotación de la escápula sin que la escápula se mueva ni hacia lateral ni hacia medial, sino que la mantienen pegadita para que se mueva solo en rotación. ¿Qué creen ustedes que pasaría si el serrato anterior no funciona? ¿Podría realizar la rotación superior? Probablemente la podría hacer, la haría, pero ¿qué le sucedería a la escápula? Mientras está rotando, se tendería a mover hacia la columna vertebral, por lo tanto estaría rotando y medializándose. Pero eso en la normalidad no ocurre, porque el serrato anterior evita que el trapecio medio lleve la escápula hacia medial. Eso se denomina estabilidad en el plano frontal, ¿ya? Voy a tener otros rotadores, ¿cierto?, de la articulación glenohumeral, que van a ser, por ejemplo, los rotadores externos. Voy a tener el músculo supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, ¿cierto? Acá redondo menor, este sería ahí, redondo menor. Y los músculos rotadores internos van a ser principalmente el supraespinoso con el subescapular. ¿Ya? Esto es súper simple, no tiene ninguna lógica, solo rotan, ¿ya? Rotador externo, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Y los rotadores internos, supraespinoso y subescapular principalmente, ¿ya? Y voy a tener otros músculos que van a ser, por ejemplo, aductores y extensores, ¿ya? Como extensores y aductores, ¿ya?, que llevan, ¿cierto?, pegan el brazo hacia la línea media, voy a tener el músculo deltoides posterior, este va a ser aductor y extensor,
voy a tener el músculo infraespinoso, que va a ser también aductor, y voy a tener el redondo mayor, que va a ser también aductor. El principal músculo extensor va a ser el deltoides posterior, ¿ya? Entonces, como extensor principal, voy a tener el deltoides posterior, ¿ya? Y como aductores voy a tener infraespinoso, redondo menor, dorsal ancho y el pectoral mayor. Importante músculo aductor, ¿ya? Pectoral mayor. Y acá aparece un poquito del patrón de disfunción muscular que también se los voy a dar como trabajo, ¿ya? O sea, que para que lo averigüen y si les surge alguna duda me la hacen, ¿ya? El patrón de disfunción se llama normalmente síndrome cruzado superior. Si ustedes buscan síndrome cruzado superior les va a salir una cantidad de información tremenda, ¿ya? Entonces quiero que averigüen un poquito esto que de todas maneras lo van a ver más adelante, ¿ya? Eso sería. Como bien saben, todas las preguntas me las pueden escribir por correo, por foro o por WhatsApp. Eso, chicos. Estudien mucho y revisen el material del Newman. Importantísimo eso.